Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a ir comenzando el teórico de hoy. Para ustedes, el primer teórico de la semana. Y para que se vayan organizando un poquito con este teórico, estamos finalizando el metabolismo de glúcidos que habíamos iniciado en las clases atrás, ¿sí? Yo voy a compartir con ustedes el PowerPoint. Este PowerPoint, la verdad es que el de glucógeno, génesis y glucógeno lisis se me pasó subirles, subí la clase, pero me olvidé de poner el PowerPoint, pero les voy a poner, una vez que terminemos la clase esta, les subo el PowerPoint de metabolismo de glucógeno y el que vamos a trabajar hoy. No es mucho el contenido que vamos a trabajar hoy, sin embargo, hacia el final de la clase me gustaría cerrar este tema con una especie de repaso integrado de todo lo que vimos hasta ahora, así que bueno, ahí vamos a ir viendo un repaso general de todo lo que se vio sobre metabolismo de glúcidos, ¿sí? Tienen los micrófonos habilitados, así que si a medida que voy desarrollando quieren preguntar algo, consultar algo, lo podemos hacer, no hay problema. Y si no, me escriben por el chat como hacen siempre. Bueno, compartimos la pantalla, compartimos el PowerPoint que vamos a trabajar, y como ven, una de las vías metabólicas que vamos a trabajar la clase de hoy es la vía de las pentosas. La vía de las pentosas también se conoce como una vía de divergencia de las hexosas monofosfato, porque si ustedes miran la imagen que tienen en la parte inferior, van a ver que la vía de las pentosas es una vía que puede utilizar parte de la glucosa 6-fosfato, que normalmente se usa con fines energéticos, con fines glucolíticos. Puede ser desviada esa glucosa 6-fosfato para realizar esta vía de las pentosas. Por eso generalmente también se conoce como una vía de divergencia de las hexosas monofosfato. ¿Qué particularidad tiene esta vía de las pentosas? En la vía de las pentosas vamos a encontrar dos etapas. Vamos a encontrar una primera etapa que es fundamentalmente oxidativa, y vamos a encontrar una segunda etapa que es no oxidativa. Una particularidad, nosotros estamos acostumbrados a que las etapas oxidativas se relacionen con ganancia de ATP. Esta etapa oxidativa en particular, esta vía en particular, anótenlo grande porque si no se quieren confundir, esta vía metabólica en particular, que es la vía de las pentosas, no es una vía que en su etapa oxidativa genere ATP. Lo único que va a generar son cofactores reducidos, ya vamos a ver qué cofactores reducidos se van a generar, y bueno, esos cofactores reducidos indudablemente van a tener una importante función metabólica. ¿Dónde vamos a hacer vía de las pentosas? Bueno, les cuento que es una vía que no está distribuida en todos los tejidos, solamente algunos tejidos en particular lo pueden hacer. Es una vía metabólica citoplasmática, totalmente citoplasmática, todas las reacciones ocurren en el citoplasma, y los tejidos que van a llevar adelante este proceso metabólico son fundamentalmente el hígado, que es el principal tejido que va a ser vía de las pentosas. También lo puede hacer la glándula mamaria, pero fundamentalmente cuando tenemos una mujer que está amamantando, en esa circunstancia
la glándula mamaria va a realizar la vía de las pentosas. También lo va a hacer las glándulas suprarrenales, que son glándulas donde se sintetizan hormonas esteroideas, y ahora ya vamos a entender dentro de un ratito por qué las glándulas suprarrenales realizan esta vía metabólica. Lo va a hacer el tejido adiposo, bastante frecuentemente el tejido adiposo, el ovario, el testículo, donde también hay síntesis de hormonas con estructuras esteroideas, y en el glóbulo rojo o eritrocito. Yo ahora, a medida que les vaya contando las funciones, voy a justamente distinguir qué utilidad tiene esta vía en cada uno de los tejidos. Bien, si ustedes miran y observan la imagen que tienen acá, la imagen inferior, van a ver que para hacer la primera etapa oxidativa, yo voy a partir como sustrato de la glucosa 6-fosfato y voy a formar como producto una pentosa, que es la ribulosa 5-fosfato. ¿Sí? En esta etapa oxidativa, que es un proceso también de descarboxilación, porque estoy transformando una hexosa en una pentosa, la principal importancia metabólica la vamos a encontrar en los cofactores reducidos que se van a producir. Si ustedes observan, en la transformación de esta hexosa en la pentosa, como va a ser un proceso oxidativo, se va a formar NAT-fosfato reducido. NAT-fosfato reducido es un cofactor que hasta ahora no lo hemos generado por ninguna otra vía metabólica. Si recuerdan, la glucólisis formaba NAT reducido, el ciclo de Krebs formaba NAT reducido. La única vía metabólica especializada para formar NAT-fosfato reducido es esta vía de las pentosas. ¿Cuál es la utilidad del NAT-fosfato reducido? Lo voy a ampliar dentro de un ratito, pero fundamentalmente para los procesos biosintéticos, que son procesos reductivos y necesitan un cofactor reducido para poder realizarse. Para la reducción del glutatión, que es un mecanismo antioxidante que tenemos fundamentalmente en el glóbulo rojo como mecanismo de defensa frente a radicales libres, y también en algunas reacciones de desintoxicación para eliminar o metabolizar algunos fármacos que tienen características liposolubles y a veces, digamos, debido a esas características, tienen dificultad para ser eliminadas de nuestro organismo. Una vez que formamos esta pentosa tiene dos destinos. O se transforma en ribosa 5-fosfato para realizar la biosíntesis de nucleótidos, o forma cilulosa 5-fosfato y de esa manera tiene sustratos necesarios para la segunda etapa no oxidativa. Como pueden ver, la segunda etapa no oxidativa va a tener la particularidad de iniciarse en pentosas. La segunda etapa no oxidativa nace o comienza a partir de ciertas pentosas que ya vamos a analizar, y como producto final genera hexosas y triosas. Ya vamos a ver también la utilidad de esta segunda etapa. Lo que quiero aclarar antes de continuar, que muchas veces, según las necesidades de la célula, hacemos la primera etapa
pero no siempre realizamos la segunda etapa. La primera etapa la hacemos, pero no siempre realizamos la segunda etapa. ¿Sí? Bueno, resumiendo un poco lo que estuve contándoles ahora, por la vía oxidativa, la glucosa 6-fosfato se va a oxidar a una pentosa por una descarboxilación oxidativa, va a formar ribulosa 5-fosfato, dióxido de carbono y este NAD-fosfato reducido, que es fundamental para todos los procesos reductivos. Por su parte, la ribulosa 5-fosfato puede convertirse en ribosa 5-fosfato, y acá una de las importancias que tiene la ribosa 5-fosfato es que lo puedo usar para la biosíntesis de nucleótidos. La ribosa 5-fosfato generada a partir de la ribulosa puede tener como destino biosíntesis de nucleótidos. En este punto, chicos, necesitamos ponernos de acuerdo y pensar cuándo yo voy a necesitar en un tejido que se forme ribosa 5-fosfato y se realice la biosíntesis de nucleótidos. ¿Qué tiene que estar pasando en ese tejido para que este proceso metabólico sea necesario? Y lo que vamos a decir es lo siguiente. Recuerden, ¿para qué usamos nucleótidos? Y en general vamos a usar nucleótidos cuando queremos duplicar el ADN, y eso normalmente ocurre cuando una célula está por entrar en un proceso de mitosis. Todas las células que van a hacer mitosis van a hacer vía en las pentosas para generar ribosa 5-fosfato que va a ser de utilidad para la biosíntesis de nucleótidos. Otra utilidad es, por ejemplo, cuando va a ocurrir una intensa síntesis de proteínas. Recuerden que el paso previo a la síntesis de proteínas tiene que ver con la transcripción de genes, la formación de RNA mensajero. Ahí también necesitamos nucleótidos para sintetizar el RNA mensajero. En esa situación también vamos a hablar de que realizamos las vías de las pentosas justamente para poder generar estos nucleótidos que les estoy mencionando. Otro de los productos de la vía oxidativa, además de la ribulosa 5-fosfato que se puede transformar en ribosa 5-fosfato, es este cofactor particular que yo les mencioné y que es el NAD-fosfato reducido. ¿Para qué se usa el NAD-fosfato reducido? Yo les dije, era el cofactor fundamental de todas las vías reductoras que hacemos en nuestro organismo. Por ejemplo, para la biosíntesis de ácidos grasos y su elongación. Ya vamos a estudiar estos procesos metabólicos la semana que viene, cuando veamos metabolismo de lípidos. Vamos a estudiar esta vía metabólica y vamos a analizar esto que yo les estoy mencionando. También para la biosíntesis de esteroides, que es fundamental para la formación de hormonas esteroides, y acá la importancia de esta vía metabólica en las glándulas suprarrenales, en el ovario y en el testículo, que son sitios que van a necesitar el NAD-fosfato reducido justamente para formar esas hormonas esteroideas. También para la desintoxicación de fármacos, usando una monoxigenasa, que es la citocromo P450 monoxigenasa, que predomina en los microsomas del tejido hepático. Justamente lo que hace esta monoxigenasa
es transformar moléculas liposolubles en hidrosolubles para que puedan ser excretadas y eliminadas al exterior de nuestro cuerpo. Esto nos sirve para desintoxicarnos de sustancias como fármacos que consumimos y justamente para que estos sean eliminados al exterior. Y finalmente, la utilidad del NAT-fosfato reducido también lo vamos a encontrar en el sistema defensivo del glutatión, sistema que vamos a repasar dentro de un ratito, que se ponía en juego cuando aparecían radicales libres y intentaban dañar la estructura del glóbulo rojo. Bueno, como pueden ver, es sumamente importante la vía de las pentosas, ya que es una de las únicas vías que tenemos en donde por procesos oxidativos vamos a generar NAT-fosfato reducido, y de esta manera ese NAT-fosfato reducido va a tener todos estos destinos metabólicos que les acabo de mencionar. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta para hacer con respecto a todo esto que les acabo de mencionar. ¿Quieren comentarme algo? Si no, decirles que además de la vía oxidativa, muchas veces vamos a hacer la vía no oxidativa, ya vamos a ver la particularidad que tiene esta vía, y esta vía no oxidativa tiene como sustrato las pentosas generadas en la vía oxidativa y su transformación en hexosa y triosa, que van a poder ser devueltas al proceso de glucólisis. Si volvemos un instante para atrás, fíjense cómo a través de estas vías no oxidativas, acá los pueden ver, cómo a través de estas vías no oxidativas volvemos a alimentar esta etapa oxidativa, que es la glucólisis, si bien tomamos parte de la glucosa para hacer la parte oxidativa, cuando hacemos la no oxidativa, devolvemos una gran parte a la glucólisis para que pueda finalmente ser oxidada y no le generemos gran déficit de ATP en este tejido que está desviando una parte de su glucosa para hacer esta vía que hoy denominamos vía de las pentosas. Bueno, vamos a comenzar por la etapa oxidativa, que es una etapa irreversible. Como bien les dije, esta etapa va a usar como sustrato inicial, y que es por ahí lo que yo quiero que ustedes recuerden, directamente la glucosa 6-fosfato. Este va a ser el sustrato inicial, ¿sí? Y a partir de ahí, a través de una primera reacción catalizada por una enzima que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que va a catalizar una reacción irreversible, y eso a ustedes ya les tiene que dar una señal, porque recuerden que cada vez que teníamos una reacción de tipo irreversible, decíamos que era una vía metabólica regulable, o un proceso, perdón, una reacción química regulable. Bueno, por una reacción irreversible catalizada por esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, va a haber una primera oxidación, va a haber la formación de una primer molécula de NAT-fosfato reducido, y se va a formar un intermediario que es la 6-fosfoglucono delta lactona. Este intermediario es un intermediario bastante lábil, bastante inestable. Inmediatamente se va a transformar en el 6-fosfogluconato, que por una nueva enzima que va a catalizar una reacción irreversible, que es la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, este 6-fosfogluconato sufre una descarboxilación oxidativa. Acá se forma una nueva molécula, la segunda de NAT-fosfato reducido, y el producto final de esta etapa es la ribulosa 5-fosfato. Resumiendo esta etapa, a ver,
partimos de glucosa 6-fosfato, por procesos redox formamos 2 moléculas de NAD-fosfato reducido, y el producto, por una descarboxilación, es una pentosa, que es la ribulosa 5-fosfato. En esta etapa vamos a encontrar 2 enzimas, que son la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, que van a ser las enzimas regulables de este proceso. Acá les acabo de indicar qué es lo que necesitan saber de esta etapa oxidativa e irreversible. Bien, preguntas hasta acá. Sustrato, productos y las 2 enzimas que dentro de un ratito vamos a ver cómo se regulan. Bien, una vez que genero la ribulosa 5-fosfato, esa ribulosa 5-fosfato, chicos, tiene la particularidad de poder sufrir transformaciones metabólicas. ¿Qué transformaciones metabólicas puede sufrir la ribulosa 5-fosfato? Bueno, se puede transformar por una isomerasa en la ribosa 5-fosfato, que yo ya le mencioné, o se puede transformar en una epimerasa en silulosa 5-fosfato. Y acá hay un pequeño, una pequeña leyenda que dice que las transformaciones de la ribulosa 5-fosfato va a depender de la necesidad de la célula. O sea, el destino que tenga esta ribulosa 5-fosfato generada en la primera etapa va a depender de las necesidades de la célula. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué tiene que significar? Bueno, acá lo que tienen que entender es lo siguiente. Si la célula necesita hacer mitosis o necesita la formación de nucleótidos, toda la ribulosa 5-fosfato se transforma en ribosa 5-fosfato, y esa ribosa 5-fosfato que les acabo de mencionar, esta en su totalidad la uso para la síntesis de nucleótidos. ¿Está? Repito la idea para ver si quedó clara. Si la célula donde estamos haciendo vía de las pentosas necesita formar nucleótidos porque está por entrar en mitosis o está por hacer una intensa síntesis de proteínas, toda la ribulosa 5-fosfato de la primera etapa se transforma en ribosa 5-fosfato, y esta en su totalidad se usa para la formación de nucleótidos. En esta condición, chicos, si yo toda la ribosa 5-fosfato uso para sintetizar nucleótidos, en esta condición no hacemos la segunda etapa. Hacemos la primera etapa, transformamos toda la ribulosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato, genero nucleótidos a partir de ribosa 5-fosfato, que vamos a aprender dentro de poco cómo se generan esos nucleótidos, y finalmente, acá termina la vida de las pentosas. A ver si se entiende. A veces, cuando necesito desviar la pentosa hacia la formación exclusiva de nucleótidos, no vamos a generar
otra sustancia que no sea ribosa, y acá finaliza la vía de las pentosas. Llegamos hasta ribulosa, formamos ribosa, y acá finaliza la vía de las pentosas. Bueno, ¿qué pasa si la célula no tiene? ¿Qué pasa si la célula no tiene necesidad de generar nucleótidos? Bueno, en el caso de que la célula no tenga necesidad de generar nucleótidos, en ese caso, fíjense lo que voy a necesitar realizar, a ver si me prestan atención acá para que se pueda entender. Si yo no necesito nucleótidos, voy a hacer 3 veces la primera etapa, voy a hacer 3 veces la primera etapa, usando 3 glucosas, 6 fosfatos, y generando 3 ribulosas 5 fosfato, y una vez que realiza 3 veces la primera etapa, si esta ribulosa no tiene como destino formar ribosa para la biosíntesis de nucleótidos, de 3 ribulosas voy a generar 2 silulosas 5 fosfato y una ribosa 5 fosfato, donde estas 3 pentosas van a ser de utilidad para las reacciones no oxidativas de la segunda etapa. Vuelvo a repetir, para hacer la segunda etapa, para poder realizar la segunda etapa, necesito que la primera etapa se realice 3 veces, y a partir de 3 ribulosas 5 fosfatos tengo que formar 2 silulosas y una ribosa 5 fosfato, que van a ser mis sustratos de la segunda etapa no oxidativa. Bien, ¿qué hago con la segunda etapa no oxidativa? Voy a hacer un reordenamiento de unidades de carbonos usando enzimas de tipo transetolasas y transaldolasas, y voy a generar como productos finales 2 fructosas 6 fosfatos y un gliceraldehído 3 fosfato, que los voy a incorporar a la glucólisis. O sea, en la segunda etapa, que es reversible y no oxidativa, parto de 3 pentosas para formar 2 hexosas y una triosa, que puedo recuperar e incorporarlas a la glucólisis para que le generen energía a esta célula. Bien, vamos a ver cómo se desarrolla esta etapa no oxidativa que les acabo de mencionar. ¿Cómo la llevo adelante a esta etapa no oxidativa? Como pueden ver, repito, los 3 sustratos que voy a necesitar para esta etapa no oxidativa son 2 silulosas 5 fosfato y una ribosa 5 fosfato. Además, voy a necesitar 2 tipos de enzimas, que son las transeitolasas y las transaldolasas. Como el nombre de la enzima lo indica, y a ver si me pueden seguir, una transcetolasa o una transaldolasa no es más que una enzima que transfiere algo. Ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿qué transfieren este tipo de enzimas? ¿Qué vamos a observar que transfieren? Y van a transferir, chicos, unidades de carbonos. Van a sacar carbonos de una molécula
unidades de carbono de una molécula y lo van a transferir a otra molécula. En particular, la transcetolasa transfiere unidades de 2 carbonos de una molécula a otra, y la transaldolasa transfiere unidades de 3 carbonos de una molécula a otra. ¿Sí? Bien. Acá es importante que analicemos simplemente en valores numéricos, no importan los nombres de los intermediarios que se vayan formando, sí me interesan los sustratos iniciales y los productos finales que vamos a obtener por esta etapa no oxidativa. Entonces, a ver, ¿me siguen? Necesito que ahí se despierten un poquito para poder entender cómo funciona esto. Cualquier cosa me preguntan. ¿Está? Bien, fíjense. Yo tengo moléculas, voy a dibujar acá con unos palitos. Tengo moléculas de 5 carbonos, ¿sí? Una es una cilulosa 5-fosfato y otra es una ribosa 5-fosfato. La transcetolasa cataliza la transferencia, como les dije, de unidades de 2 carbonos, o sea, de los 5 carbonos de esta molécula voy a tomar 2 y se lo voy a pasar a la molécula vecina. Fíjense, esta que tenía 5 y perdió 2, se queda con 3. Esta que tenía 5 y recibió 2 carbonos más, se queda con 7. Esto lo catalizó por la transcetolasa, que cataliza la transferencia de unidades de 2 carbonos. Ahora voy a usar una transaldolasa. Tengo 3 carbonos acá, y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, con la transaldolasa voy a catalizar la transferencia de 3 carbonos de una molécula a otra. Bueno, ¿a quién le voy a sacar los 3 carbonos? A la molécula que está acá, a su izquierda no le puedo sacar 3 carbonos porque es lo único que tiene y va a desaparecer la molécula. Así que a la que le voy a sacar 3 carbonos es a la molécula que está a la derecha. Voy a sacarle 3 carbonos y se lo voy a dar a la otra molécula. La que tenía 7 carbonos perdió 3, se quedó con 4. La que tenía 3 carbonos ganó 3 más y se queda con 6 carbonos. Esto catalizado por una transaldolasa. En este punto, la molécula de 6 carbonos que se obtiene es una fructosa 6-fosfato que nosotros podemos ingresar directamente a la glucólisis para que continúe su proceso de oxidación. La de 4 carbonos, por su parte, va a reaccionar con la tercer molécula de 5 carbonos, con la cilulosa 5-fosfato, que me quedó aún sin metabolizar en esta etapa no oxidativa. Lo va a hacer por una transcetolasa. Recuerden, acá hay 5 carbonos, acá hay 4 carbonos, la transcetolasa va a tomar 2 carbonos de la cilulosa y se lo va a pasar a la que tenía 4 carbonos. De esa manera, la molécula que tenía 4 carbonos ahora se queda con 6, se transforma en una nueva fructosa 6-fosfato por esta transcetolasa, y la cilulosa 5-fosfato queda transformada en un gliceraldehído 3-fosfato. Tanto la fructosa 6-fosfato como el gliceraldehído 3-fosfato se pueden incluir también al proceso de glucólisis para continuar su oxidación. Y acá quiero, chicos, que volvamos a la primera imagen para observar lo siguiente. Dijimos que esta vía de las pentosas iba en un tejido,
iba a desviar la glucosa 6-fosfato para fundamentalmente generar cofactores reducidos. Desviábamos la glucosa 6-fosfato de la vía glucolítica, generábamos cofactores reducidos y el producto era una pentosa. A partir de esta pentosa, producto de la primera etapa, yo tenía que observar cuáles eran las necesidades de la célula. Si la célula necesitaba sintetizar nucleótidos, dijimos que toda la pentosa, la ribulosa 5-fosfato, se iba a transformar en ribosa 5-fosfato, que yo la iba a usar en la biosíntesis de nucleótidos, y acá finalizaba mi vía de las pentosas. Finalizaba teniendo en cuenta que yo ya no iba a poder seguir realizando ningún proceso. Yo iba a generar la pentosa, toda la pentosa la iba a transformar en nucleótidos y desaparecía mi monosacárido. ¿Qué pasaba si la célula no necesitaba generar nucleótidos? Hacíamos la primera etapa, es más, la hacíamos 3 veces, generábamos 3 pentosas, y partiendo de las 3 pentosas, hacíamos la etapa no oxidativa. Haciendo la etapa no oxidativa, como única función, reordenábamos las moléculas de las 3 pentosas y generábamos 2 hexosas y una triosa que esta célula podría volver a volcar al proceso de glucólisis para generar ATP y no perder tanto al desviar la glucosa 6-fosfato para hacer vía de las pentosas. No sé si se entiende la función de la segunda etapa no oxidativa, que no siempre ocurre, pero cuando ocurre, lo único que intenta es, de alguna manera, reacomodar las pentosas resultantes de la primera etapa para que esta célula lo pueda volver a incorporar a esas moléculas en un proceso oxidativo. Y no haya tanto déficit de ATP por desvío de glucosa 6-fosfatos hacia este proceso metabólico. ¿Queda claro más o menos, chicos, la idea que yo les estoy dando de por qué solemos hacer a veces la segunda etapa cuando la podemos hacer? Bueno, dicho todo esto, vayamos a la Prof, regulación. Sí, escucho. una duda. ¿Por Sí. qué si no necesita de formación de nucleótidos? ¿Por qué entonces tiene que hacer la vía de las pentosas para después volver para la formación de glucólisis? Porque en realidad, y te respondo, a ver si puedo volver acá, porque en realidad vos haces la primera etapa, porque vos no haces vía de las pentosas solamente para generar ribosa para la síntesis de nucleótidos. Lo que a vos te interesa fundamentalmente la vía de las pentosas es el NAT-fosfato reducido. ¿Está? Como accesorio podés formar ribosa para la síntesis de nucleótidos, pero la función fundamental para vos va a ser formar NAT-fosfato reducido. Por eso haces vía de las pentosas. No sé si te respondo a tu duda con esto que te acabo de decir. Sí, gracias. Dale, genial. Es como que una opción accesoria es formar ribosa y sintetizar nucleótidos. Pero lo más importante es la formación del NAT-fosfato reducido, porque chicos, es la única vía metabólica que tenemos para ese NAT-fosfato reducido. ¿Sí? Bueno, vamos un poquito a la regulación, que esto sí me parece importante que lo tengan presente. Acá, cuando hablo de regulación, vamos a ver que las dos enzimas, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la 6-fosfogluconato deshidrogenasa, van a ser enzimas regulables.
La primera tiene una regulación alostérica y el NAT-fosfato reducido es un modulador alostérico negativo de esta enzima. El NAT-fosfato reducido es un modulador alostérico negativo de esta enzima. Indudablemente, según las necesidades que tenga la célula de NAT-fosfato reducido, yo voy a realizar la vía o no la voy a realizar. Si la célula ya tiene suficiente cantidad de NAT-fosfato reducido, esta vía metabólica no se va a realizar y solamente la voy a realizar si hay necesidad de NAT-fosfato reducido. ¿Sí? Bueno, la otra regulación que vamos a ver es una regulación genética. Y acá lo que vamos a decir es que la síntesis de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y de la 6-fosfogluconato deshidrogenasa son inducidas por el aumento de la relación insulina-glucagón. Bueno, en realidad acá me gustaría usar otra pantalla con ustedes. Un segundito, déjenme abrir la otra pantalla, porque quiero que entiendan perfectamente qué es esto de la relación insulina-glucagón y qué quiero decir con que hay una inducción cuando está aumentada la relación insulina-glucagón. Hablar de una relación insulina-glucagón es hablar de un cociente entre las concentraciones de insulina y de glucagón que en ese momento existe en nuestro organismo. Y esta relación la podemos encontrar de dos maneras diferentes. Podemos encontrar que la relación insulina-glucagón, como decía ahí en el Power, está aumentada, y el significado de esta frase, que la relación insulina y glucagón está aumentada, es que tengo aumentada la insulina. O sea, estoy en una posingesta, y yo les dije que en esta situación había una inducción de las enzimas de la vía de las pentosas, fundamentalmente de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y de la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. ¿Sí? Sin embargo, lo que nos puede pasar es que esta relación esté disminuida. Y lo que esto significa que yo tengo aumentado el glucagón, o, dicho de otra manera, está disminuida la insulina. Esto lo observo en ayuno. Y en ayuno lo que voy a encontrar es una represión de las enzimas de la gluconeogénesis. Dicho esto, chicos, dicho esto, les pregunto a ustedes, ¿en qué situación metabólica van a estar presentes en los tejidos que yo mencioné las enzimas para que se pueda realizar vía de las pentosas? ¿En posingesta van a estar o en ayuno? ¿Qué les parece? A ver si alguno se anima. Ayuno, profe. A ver, ¿qué dice acá? En ayuno, a ver, ¿qué dice en ayuno? ¿Qué dice la palabra en ayuno? Va a haber represión de la enzima. ¿Van a estar sintetizadas las enzimas en ayuno? ¿Voy a tener enzimas de la vía de las pentosas en ayuno? No. Las enzimas de la vía de las pentosas van a estar solamente cuando hay inducción. En posingesta voy a hacer vía de las pentosas. Nunca voy a hacer vía de las pentosas en ayuno, porque las enzimas están reprimidas en su síntesis y no van a existir. El hígado no va a tener glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ni 6-fosfogluconato deshidrogenasa. El tejido adiposo no lo va a tener, las glándulas suprarrenales no lo va a tener, porque hay una represión en su síntesis.
¿Queda claro eso? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, volvemos a nuestro PowerPoint. Cuando yo les digo en el Power, la síntesis de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y 6-fosfogluconato deshidrogenasa son inducidas por el aumento de la relación insulina-glucagón, les estoy diciendo que tengo mucha insulina y que me encuentro en post-ingesta. Agenden eso, porque después se les pregunta de esa manera en los parciales y les cuesta razonar. Bien, ¿qué más es importante que veamos? Es importante que analicemos también, chicos, la utilidad de la vía. La utilidad de la vía. Y acá, simplemente en el glóbulo rojo, más que nada, me interesa que analicen la utilidad de la vía de las pentosas. Como pueden ver, fíjense, el glóbulo rojo incorpora glucosa, una parte lo usa para hacer glucólisis anaeróbica y otra parte los desvía para hacer vía de las pentosas y generar NAT-fosfato reducido. ¿Por qué el glóbulo rojo necesita formar NAT-fosfato reducido? Porque en situaciones de estrés oxidativo van a aparecer radicales libres, como por ejemplo pueden aparecer peróxido de hidrógeno, y lo que tiene el glóbulo rojo para que el peróxido de hidrógeno no genere ningún daño dentro de la estructura del glóbulo rojo es el mecanismo del glutatión. ¿Cómo funcionaba el mecanismo del glutatión? A ver si se acuerdan. Necesitábamos un pequeño péptido que es el glutatión en su forma reducida. El glutatión reducido con el peróxido de hidrógeno se combinaban con una glutatión peroxidasa, que era una enzima redox. El glutatión reducido se oxida y el peróxido de hidrógeno se reduce a agua. A través de esta reacción, catalizada por la glutatión peroxidasa, el glóbulo rojo lograba eliminar al peróxido de hidrógeno como radical libre o como molécula reactiva del oxígeno, pero tenía el problema de que si el glutatión quedaba de alguna manera oxidado, ¿sí?, no podía seguir cumpliendo su acción antioxidante, porque para que el glutatión cumpla su acción antioxidante se tiene que volver a reducir. Si no, no tiene acción antioxidante. Para poder volver a reducir el glutatión y que siga funcionando la acción antioxidante, necesitábamos el NAT-fosfato de la vía de las pentosas y la glutatión reductasa. Por esta reacción redox, el glutatión se volvía a reducir y yo recuperaba en el glóbulo rojo la acción antioxidante y el NAT-fosfato reducido de la vía de las pentosas se oxidaba. Fíjense lo importante que es esta vía de las pentosas, y escúchenme lo que les voy a decir, chicos, que si alguien tiene deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y por lo tanto no puede hacer vía de las pentosas y no puede sintetizar NAT-fosfato reducido, el glóbulo rojo se queda con su glutatión oxidado y sin poder seguir teniendo actividad antioxidante. Si el glóbulo rojo, a causa del déficit de la vía de las pentosas, pierde la actividad antioxidante, los radicales libres van a actuar sobre la hemoglobina, van a transformar la oxihemoglobina en metahemoglobina, primero y principal, van a transformar el hierro ferroso en férrico, pero además, al sustraer electrones de la hemoglobina,
va a formar agregados de hemoglobina por enlaces cruzados que se van a formar con la membrana celular. Esto le va a dar rigidez a la membrana del glóbulo rojo y va a afectar su capacidad de deformarse cuando tiene que pasar por capilares pequeños. Fíjense lo que estoy diciendo y mírenme un ratito en la pantalla. Nosotros tenemos al glóbulo rojo, que tiene la capacidad de deformarse, lo voy a hacer acá, se tiene que deformar, así ahí, a ver si se ve mejor, tiene esta capacidad de deformar su membrana para poder pasar por capilares. Esa es una capacidad del glóbulo rojo. Si esta membrana se vuelve rígida, cuando él tiene que atravesar capilares y se deforma, directamente se hemoliza, porque hay un estrés mecánico debido a la rigidez de la membrana que impide esa deformación. Por lo tanto, si una persona no puede hacer vía de las pentosas en el glóbulo rojo por falta de la enzima, pierde la capacidad antioxidante y ante un estrés oxidativo, el glóbulo rojo pierde la plasticidad de su membrana que se vuelve rígida y la consecuencia, ¿saben cuál es? El paciente sufre una anemia hemolítica. Cada vez que su glóbulo rojo debe pasar por un capilar, se hemoliza. ¿Sí? Cada vez, y hay una constante hemólisis en esa persona. La causa no puede soportar radicales libres por falta de NAT-fosfato reducido, porque no puede hacer vía de las pentosas. Vean con esto la importancia de la vía de las pentosas. Y acá, chicos, el glóbulo rojo no va a formar ribosa 5-fosfato, directamente va a ser la primera etapa, va a formar NAT-fosfato reducido y de ahí inmediatamente, fíjense, hace la segunda etapa y recupera para la glucólisis las hexosas y la triosa. ¿Y por qué digo que no necesita ribosa 5-fosfato? Hace la primera etapa y hace la segunda. Porque no tiene núcleo, no tiene que hacer mitosis, no tiene núcleo, no puede copiar genes, así que acá hago primera y segunda etapa solamente, y la única función de la vía de las pentosas es formar NAT-fosfato reducido. Y después, devolver las pentosas en forma de hexosas o triosas a la glucólisis. Porque encima el pobre glóbulo rojo, por cada glucólisis, solamente gana 2 ATPs, porque hace glucólisis anaeróbica. ¿Está? Bueno, y la otra utilidad de la vía es formar el NAT-fosfato reducido con otros destinos, ¿sí? Vamos a formar NAT-fosfato reducido, por ejemplo, bueno, acá está para el mecanismo del glutatión también, pero también está para el citocromo P450, que es este desintoxicante de fármacos en el hígado, y para la síntesis de sustancias con capacidad, debido a la capacidad reductora del NAT-fosfato reducido, y acá aparece la síntesis de ácidos grasos, la elongación de ácidos grasos, la síntesis de esteroides o colesterol, de neurotransmisores, de desoxinucleótidos, etc. Bueno, entonces, ¿qué tienen que saber de la vía de las pentosas? Sustratos y productos de cada etapa, cuándo hacemos solamente la primera etapa, cuándo hacemos la primera y cuándo hacemos la segunda, regulación de la vía y la utilidad de esta vía metabólica. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Profe, Sí. quando existe a rigidez dos glóbulos rojos,
Como se pode reverter a situação? Y se complica. Tenemos que tratar de evitar estrés oxidativo en esos pacientes. Hay situaciones de estrés oxidativo como las infecciones crónicas, que es difícil de evitar, pero por ejemplo estos pacientes no deben consumir fármacos o alimentos que en su metabolismo generen radicales libres, porque si no van a tener una intensa hemólisis. Al ser deficiente genéticamente de la enzima, yo no le puedo, hasta ahora no se ha encontrado ninguna manera que yo le aporte una enzima y que el glóbulo rojo la tome, ¿sí? Eso es imposible. Es una persona que es genéticamente deficiente. Por lo tanto, es una persona que en determinados momentos de su vida va a intensificar su hemólisis y en otros momentos va a tener una menor hemólisis, pero que nunca va a, digamos, descender. Son personas que se van a acostumbrar a vivir con hematocritos bajos, porque es una realidad para ellos, y bueno, son personas que constantemente las tenemos que monitorear, porque por ahí van a necesitar transfusiones, para revertir esa anemia que le va a generar la hemólisis, y como dije, tenemos que evitar que se expongan a estrés oxidativo, que produzcan grandes cantidades de radicales libres, porque eso va a intensificar su hemólisis, pero cura no existe. ¿Es una situación compatible con la vida? Sí, es compatible con la vida, pero con ciertas precauciones. ¿Está? Gracias, profe. De nada. Bueno, ahora vamos a hablar del metabolismo de otras exosas. ¿Y qué quiero decir yo cuando le digo que vamos a hablar del metabolismo de otras exosas? ¿De qué otras exosas estoy hablando? Estoy hablando, chicos, de otras exosas que pueden ingresar a mi organismo a través de la dieta. ¿Por qué? Porque a través de la dieta no solo incorporo glucosa. Si bien la glucosa es el principal y fundamental monosacárido que yo obtengo por la dieta, no es el único. A veces, cuando consumo lactosa, además de glucosa, puede ingresar galactosa a nuestra sangre. En ese caso, el principal tejido que va a metabolizar la galactosa va a ser el hígado, lo vamos a ver ahora, y lo que hace es convertir la galactosa en glucosa sanguínea o en glucógeno. Ya vamos a ver cómo hace el hígado para llevar adelante esta reacción. Normalmente, y esto lo vamos a aprender hacia el final hacia el final de la segunda era, en general el metabolismo de la galactosa es mucho mayor en niños que en adultos, porque la verdad es que los adultos de por sí no toleran la lactosa de la dieta, y ya vamos a estudiar por qué en la edad adulta no solemos, no es siempre así, volver intolerantes a la lactosa. El segundo monosacárido, la segunda exosa que vamos a ver hoy, su metabolismo es la fructosa. ¿Y cómo puede llegar fructosa a mi organismo? Bueno, cuando nosotros consumimos frutas y las frutas contienen sacarosa, por el metabolismo de la sacarosa voy a incorporar fructosa y glucosa en mi dieta. O directamente por el consumo directo de fructosa como azúcar libre en la miel, o el jarabe de maíz de alta fructosa. El jarabe de maíz de alta fructosa está presente en todas las cosas dulces que nosotros consumimos, así que cada vez que comemos algo de sabor dulce, además de glucosa, está ingresando fructosa a nuestro organismo. Los principales tejidos que van a metabolizar fructosa son el hígado, sin embargo también lo puede metabolizar la mucosa del tejido del intestino delgado y el epitelio proximal del túbulo renal, debido a que estos tres tejidos que acabo de mencionar tienen una enzima
que puede fosforilar fructosa y es la fructoquinasa, y tienen también una enzima que es la aldolasa B, que ya les voy a contar qué función tiene. Bien, vamos a comenzar por el metabolismo de la galactosa. A mí, la verdad, no me gustó mucho la imagen que les puse. Me gustaría contarles a través de una pantallita cómo se metaboliza la galactosa. Me parece que así se va a entender mejor. Y bueno, primero y principal, chicos, recuerden, ¿cuándo voy a tener galactosa para metabolizar? Cuando consuma lactosa con la dieta. Cuando ustedes consumen lactosa con la dieta, en sangre, y fundamentalmente en sangre del sistema porta, van a aparecer moléculas de glucosas, pero también van a aparecer moléculas de galactosa. ¿Está? En el hígado, ustedes tienen los transportadores de glucosa, que son los GLUT2. Estos GLUT2 van a permitir el ingreso tanto de la glucosa como el ingreso de la galactosa al interior del tejido hepático, y como ustedes saben, lo primero que tenemos que hacer cada vez que una exosa ingresa a nuestro organismo, ¿qué es? A ver si se acuerdan, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Fosforilarlo para evitar su salida. En el caso de la glucosa, ustedes ya saben, la fosforilo a glucosa 6-fosfato y uso la glucoquinasa, que es la enzima específica para fosforilar glucosa en el tejido hepático. Y en el caso de la galactosa, les quiero contar que hay una galactoquinasa, que va a transformar la galactosa en galactosa 1-fosfato, y de esa manera también la galactosa va a quedar atrapada dentro del tejido hepático. Ahora bien, si ustedes recuerdan un poquito lo que charlamos en alguna de las clases anteriores, ustedes saben que el 80% de la glucosa 6-fosfato que yo formo en hígado, cuando estoy en posingesta, ¿y por qué digo que estoy en posingesta? Le digo que estoy en posingesta porque yo incorporé glucosa y la galactosa a través de la dieta, ¿cierto? Así que mi situación metabólica es la posingesta. Bueno, ¿qué hacíamos con la mayor parte de esta glucosa 6-fosfato? La transformábamos en glucosa 1-fosfato, esto se transformaba en glucosa UDP, y esto finalmente se transformaba en glucógeno. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Bueno, les cuento que durante el metabolismo de la galactosa, yo acá voy a usar una transferasa, que lo que va a hacer es relacionar la glucosa UDP que se está formando en ese momento, lo va a relacionar con la galactosa UDP, de manera que, y presten atención, la glucosa le va a pasar a la galactosa el UDP, y la galactosa le va a pasar a la glucosa el fosfato en el carbono 1. Hay una transferencia de moléculas que existen en el carbono 1. Acuérdense, la glucosa que tenía en el carbono 1, UDP, se lo pasa a la galactosa. La galactosa que tenía en el carbono 1, un grupo fosfato, se lo pasa a la glucosa. Esta glucosa 1-fosfato vuelve a ser metabolizada en la glucogenogénesis, y fíjense este detalle acá, por una epimerasa, voy a transformar la galactosa en un epímero. ¿Y cuál es el epímero de la galactosa? ¿Qué isómero de tipo epímero tiene la galactosa? La glucosa UDP. La galactosa se puede transformar en glucosa, y así aparece una nueva glucosa para hacer glucogenogénesis.
¿sí? Fíjense, toda la galactosa de la dieta se transforma en glucógeno, y cuando este glucógeno se degrade en ayuno, eso se va a transformar en glucosa sanguínea. Toda la galactosa se transforma en glucógeno, y cuando ese glucógeno se degrade, se va a transformar en glucosa sanguínea. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda con este metabolismo? Chicos, no hay ninguna enzima regulable. Si hay galactosa, se metaboliza. Si no hay, no se metaboliza. ¿Qué tienen que saber? ¿Para qué usamos la galactosa? No quiero saber las interconversiones que acabo de mencionar. Simplemente me interesa saber la utilidad de la galactosa en nuestro organismo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Fantástico. Les quiero contar algo más, simplemente a modo de anécdota, y es que la glándula mamaria de una mujer que está amamantando puede usar galactosa UDP, o sea, puede a partir de la galactosa de la dieta formar galactosa UDP, como yo les enseñé, para sintetizar lactosa, o no es necesario la galactosa de la dieta. Con la glucosa de la dieta simplemente podemos formar, gracias a esa epimerasa que interconvierte glucosa en galactosa, gracias a la epimerasa puedo usar glucosa de la dieta en la glándula mamaria para sintetizar galactosa y así formar la lactosa necesaria para la leche materna. Entonces, la lactosa se sintetiza a partir de galactosa UDP y glucosa. Y la galactosa no es exclusivamente necesaria en la dieta, ya que puedo a partir de glucosa también sintetizar la galactosa. Esto para desmitificar un poco lo que a veces se suele decir, y que es que el hecho de que la mujer que está amamantando, si no consume lácteos, no puede formar leche materna. No es así. ¿Está? Bueno, vamos ahora al metabolismo de la fructosa. Bien, la fructosa, por los mismos transportadores de glucosa, por los cuales ingresa la glucosa al hígado, a la mucosa intestinal o al epitelio renal, por los mismos transportadores de glucosa va a ingresar la fructosa, o sea, por los GLUTs. ¿Está? Una vez que la fructosa ingresa, lo primero que tenemos que hacer para que esa fructosa quede atrapada, para que esa fructosa quede atrapada en esos tejidos, es fosforilarlas. Como pueden ver, chicos, acá yo voy a usar una fructoquinasa, o sea, ni para la galactosa ni para la fructosa uso las famosas exoquinasas que usaba para la glucosa. Y ustedes se estarán preguntando, ¿por qué no puedo usar exoquinasa si una exoquinasa puede fosforilar cualquier tipo de exosa? ¿Saben por qué no puedo usar las exoquinasas? Porque estoy en posingesta. Y en posingesta tengo más glucosa que fructosa y más glucosa que galactosa. Por lo tanto, ¿a quién va a preferir la exoquinasa? Y que es por quien tiene más afinidad. Y va a preferir a la glucosa. ¿Está? Por eso no puedo usar las exoquinasas, y para cada una de estas exosas necesito obtener
una quinasa específica en estos tejidos donde los voy a metabolizar. Bien. Como les dije, por la fructoquinasa voy a formar fructosa 1-fosfato, y esta fructosa 1-fosfato va a ser de alguna manera atacada por la enzima aldolasa B. Va a terminar siendo sustrato de la aldolasa B. A ver, si vamos a la glucólisis, a ver, por favor todos, si vamos a la glucólisis, repasen, ¿en qué momento yo usaba una aldolasa? Usaba una aldolasa cuando quería pasar de la etapa de las hexosas a la etapa de las triosas. ¿Cuál era la función de la aldolasa? Era romper una hexosa y formar 2 triosas. La verdad es que existen diferentes tipos de aldolasa, la A, la B, la C. En particular, la B está presente en el hígado, en la mucosa intestinal y en el epitelio renal. Y la particularidad que tiene la aldolasa B es que no solo puede usar como sustrato la fructosa 1,6-difosfato, que es la fructosa propia de la glucólisis, sino que también puede usar como sustrato la fructosa 1-fosfato del metabolismo de la fructosa. ¿En qué transforma la aldolasa B esta fructosa 1-fosfato? La transforma en dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehído. El gliceraldehído rápidamente va a ser sustrato de una triosa quinasa y se va a fosforilar a gliceraldehído 3-fosfato, y de esa manera voy a contar con 2 triosas que pueden hacer la etapa de las triosas de la glucólisis, generar piruvatos. Los piruvatos van a generar acetil-CoA, el acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs, y ¿cuál es la consecuencia entonces de este proceso de oxidación de la fructosa? ¿Qué vamos a obtener a partir de la oxidación de la fructosa? ¿Cuál va a ser mi producto final? Y bueno, mi producto final, a partir de la oxidación de la fructosa, va a ser ATP. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, ya sea oxidando glucosa o oxidando fructosa, estos tejidos pueden generar ATP. Sin embargo, acá hay una particularidad que tengo la obligación de mencionarles, porque es importante que lo recuerden. ¿Y saben qué? Cuando yo estoy en posingesta, y escuchen lo que les voy a decir, cuando yo estoy en posingesta y estoy oxidando glucosa, y gracias a la oxidación de glucosa generé mucho ATP, ¿qué es lo que pasa en mi tejido? A ver, ¿me ayudan a pensar qué pasa si por oxidación de glucosa yo generé mucho ATP? Se frena el ciclo de Krebs, sale citrato al citoplasma, la presencia de citrato citoplasmático y el exceso de ATP me frena la enzima marcapasos de la glucólisis, que es acá, donde estoy marcando en la imagen. Se acumula fructosa 6-fosfato, todo esto vuelve para atrás, se acumula glucosa y la glucosa sale de la célula, y ese tejido que ya tiene suficiente ATP nos sigue oxidando glucosa, para no generar más ATP de la que ya necesita. Eso les dije yo hace algunas clases atrás. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con la fructosa? Yo oxido fructosa, genero triosas, la triosa generan piruvato,
el piruvato genera acetil-CoA, me voy al ciclo de Krebs, tengo mucho ATP. Aumenta el ATP, sale citrato del ciclo de Krebs al citoplasma por el exceso de ATP, pero no tengo ninguna enzima que me siga frenando la oxidación de la fructosa. ¿Por qué? Porque la oxidación de la fructosa no tiene ninguna enzima regulable. Por lo tanto, la fructosa se sigue oxidando. Y se sigue oxidando toda la fructosa que llega al hígado, me sigue aumentando los niveles de ATP, me sigue frenando el ciclo de Krebs y sigue saliendo citrato al citoplasma que aumenta la síntesis de ácidos grasos. Por lo tanto, toda la fructosa que llegue se transforma en energía y el remanente de energía, el exceso, favorece la síntesis de ácidos grasos. Exactamente. Acá en el chat me acaban de plantear, bien Francisco, por tu apreciación, el exceso de ATP va a provocar abundancia de ácidos grasos y puede llevar a la obesidad. Por lo tanto, si yo tengo una dieta rica en fructosa, con el tiempo voy a ser obeso. Todas las dietas ricas en fructosas favorecen la síntesis de ácidos grasos y de triacilglicéridos en el hígado y su depósito posterior en el tejido adiposo. ¿Está? ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Cuál es el problema de las dietas ricas en fructosas? El problema está en que no puedo frenar la oxidación de fructosa, porque la oxidación de fructosa no tiene enzima regulable como sí lo tiene la oxidación de la glucosa. Bueno, dicho esto, chicos, dicho esto, no quiero saber metabolismo, no quiero saber metabolismo de la fructosa, pero sí quiero saber productos finales de su metabolismo, cuál es la utilidad, y eso, ¿sí? Y eso, digamos, es lo que tienen que reconocer en esta imagen. Y sobre todo, que nos puede generar una dieta rica en fructosa. ¿Está? ¿Alguna pregunta sobre todo esto? Bien. Profe, disculpe. Sí. ¿Cuál era el producto del metabolismo de la galactosa? Justo se me había cortado en esa parte. Era glucosa UDP para incorporar en la síntesis de glucógeno. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Lo que quiero hacer el resto de la clase, estos minutos que nos quedan, es compartir con ustedes una especie de resumen de todo lo que trabajamos hasta ahora. Quiero compartir con ustedes lo que yo voy a mencionar como una integración metabólica
A ver, un segundito, una integración metabólica de glúcidos. Y quiero hablar de esta integración metabólica primero en una posingesta y después realizar la misma integración metabólica, pero en una situación de ayuno. Esa integración metabólica la quiero hacer analizando qué ocurre en el hígado, analizando qué ocurre en el glóbulo rojo, analizando qué ocurre en cerebro, en tejido adiposo y también en el músculo. Lo primero que les voy a plantear a ustedes es que cuando estamos en posingestas, todos los tejidos, incluyendo los insulino dependientes, tienen a su GLUT expresados en la membrana y de esa manera están preparados para incorporar glucosa en esta situación metabólica. Al estar en posingesta, en sangre va a existir altos niveles de insulina como hormona que de alguna manera va a regular esta situación de posingesta, va a haber mucha insulina, y desde la dieta nos va a llegar mucha glucosa. Sin embargo, hoy ustedes conmigo aprendieron que desde la dieta puede no ser solo glucosa lo que llega. ¿Qué más nos puede llegar desde la dieta? También puede llegar fructosa y puede llegar galactosa, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, si bien lo que vamos a tener en mayor cantidad es la glucosa, también podemos tener fructosa y galactosa. Bueno, ¿qué vamos a hacer con estas sustancias? Con la glucosa vamos a incorporarla en todos los tejidos, gracias a que todos los tejidos tienen a sus GLUTs incorporados en la membrana, por lo tanto, la glucosa va a poder empezar a ingresar a todos los tejidos. Y en el caso particular del hígado, no solo va a ingresar la glucosa, sino que también puede ingresar la galactosa y puede ingresar la fructosa. Discúlpenme, voy a hacer un cambio. Voy a colocar la glucosa en el centro del hígado para que sea más fácil después explicarles qué va a ocurrir. Bueno, ¿me siguen hasta acá? ¿Están de acuerdo conmigo? Llegan los hidratos de carbono a la sangre y como están en altas concentraciones en sangre, van a ingresar a favor de gradiente. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo sigue todo esto? Vamos a ver
¿Qué pasa? Vamos a ver qué pasa. Fundamentalmente vamos a empezar con el hígado. ¿Qué hacemos con el 80% de la glucosa que entra? Hacemos glucogenogénesis. ¿Sí? Y con el 100% de la galactosa también hacemos glucogenogénesis. Con el 100% de la galactosa hacemos glucogenogénesis. ¿Qué otra vía puedo hacer? En posingesta. Acuérdense que las enzimas regulables de la vía de las pentosas se inducen en posingesta, así que puedo hacer vía de las pentosas. A través de la vía de las pentosas puedo formar NAT-fosfato reducido como producto y puedo formar ribosa 5-fosfato. Recuerden que el NAT-fosfato reducido va a ser para todos los procesos biosintéticos y para la desintoxicación de fármacos, y la ribosa 5-fosfato en el caso de que el hígado necesite hacer síntesis de proteína fundamentalmente. ¿Qué otra vía metabólica puedo hacer? Puedo hacer glucólisis aeróbica, generar a partir de la glucosa 2 piruvatos, que como estamos en condiciones aeróbicas, los 2 piruvatos se van a transformar en 2 acetil-CoAs. Estos van a ser ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, y el producto final de esto va a ser 30 a 32 ATPs, dependiendo la lanzadera. Y en el caso de la fructosa se incorporaba en la etapa de las triosas de la glucólisis, por lo tanto el 100% de la fructosa también va a ser oxidado para generar de 30 a 32 ATPs. Esto es lo que va a hacer el hígado en la posingesta. ¿Qué va a hacer el glóbulo rojo? El glóbulo rojo va a ser glucólisis anaeróbica, va a generar 2 lactatos y va a ganar con esto solamente 2 ATPs, y también va a ser vía de las pentosas, fundamentalmente para generar NAT-fosfato reducido, que dijimos que era para el mecanismo del glutatión. ¿Qué va a hacer el cerebro? El cerebro va a hacer glucólisis aeróbica, va a generar 2 piruvatos. Estos 2 piruvatos van a generar 2 acetil-CoAs. Estos van a ser ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, y acá se va a ganar de 30 a 32 ATPs. Sin embargo, hoy no lo dije, pero lo voy a comentar ahora. El cerebro también puede hacer vía de las pentosas, y en ese caso hace la vía de las pentosas para formar NAT-fosfato reducido, ya que necesita para la síntesis de lípidos de la vaina de mielina de sus neuronas. Para eso va a necesitar NAT-fosfato reducido. El tejido adiposo va a ser glucólisis aeróbica, va a generar 2 piruvatos, los 2 piruvatos se transforman en 2 acetil-CoAs,
Estos hacen ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, y acá el tejido adiposo va a ganar de 30 a 32 ATPs. Sin embargo, también va a ser vía de las pentosas. La vía de las pentosas es para generar NAT-fosfato reducido. El NAT-fosfato reducido es indispensable para la síntesis de lípidos en esta posingesta, y también va a necesitar ribosa 5-fosfato. ¿Por qué? Porque si la síntesis de lípidos es intensa, el tejido adiposo va a hacer mitosis de sus adipocitos. ¿Está? El músculo va a hacer glucogenogénesis y va a formar glucógeno, pero también esto con el 80% de la glucosa, y con el 20% restante va a ser glucólisis. Esa glucólisis puede ser anaeróbica, cuando está en actividad física, o puede ser aeróbica cuando está en reposo. En condiciones anaeróbicas forma dos lactatos como producto final, y acá va a ganar solamente 2 ATPs por este proceso, y en condiciones anaeróbicas va a formar 2 piruvatos. Esos 2 piruvatos se van a transformar en 2 acetil-CoAs, que van a ir al ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, y en esta condición va a ganar de 30 a 32 ATPs. Puede hacer cualquiera de las 2 glucólisis. ¿Sí? Esto es lo que puedo hacer con hidratos de carbono cuando estamos en posingesta. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ninguna? Bueno, vamos a abandonar esta pantalla y vamos a hacer exactamente lo mismo en otra pantalla, pero en ayuno. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de salir de acá? Bueno, salimos de acá y nos vamos a otra pantalla. Un segundito. Ya estoy llegando. Se me abrieron todas las pantallas a la vez. Bueno, ahora sí. Disculpen, tuve un problema técnico. Bueno, vamos a hablar, como dije ahora, ¿cierto? Vamos a hablar de la integración metabólica de glúcidos en ayuno ¿sí? Y vamos a relacionar los mismos tejidos que habíamos relacionado: hígado, cerebro, tejido adiposo,
músculo, y glóbulo rojo. Bueno, ahora en sangre vamos a tener glucagón y adrenalina como hormonas. Un segundito. ¿Sí? Vamos a tener glucagón y adrenalina como hormonas. A ver, voy a achicar un poquito mi glóbulo rojo por cuestiones prácticas de espacio. Ténganme un poquito de paciencia. Vamos a hacerlo más chiquito el glóbulo rojo. Bueno, y me gustaría que los que están atentos acá empiecen a contarme algunas diferencias que observan con respecto a la pantalla anterior. ¿Alguien me puede encontrar alguna diferencia con respecto a la pantalla anterior? ¿Ninguna diferencia? Los canales de GLUT. Exactamente. En el tejido adiposo y en el músculo no están expresados los glúteos. ¿Y por qué no están expresados los glúteos en estos tejidos? Porque son insulino dependientes. ¿Se acuerdan? Por lo tanto, ahora que hay glucagón y adrenalina, los glúteos están en el citoplasma. Los únicos que conservan glúteos en la membrana son el hígado, el cerebro y el glóbulo rojo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, la pregunta que les quiero hacer ahora es, la glucosa que voy a encontrar en sangre, ¿de dónde sale? En posingesta la sacábamos de la dieta, junto con fructosa y galactosa, pero ahora que estoy en ayuno, ¿de dónde sale mi glucosa? Sale del glucógeno, sale del glucógeno del hígado por la glucogenolisis. De ahí tengo glucosa. ¿Sí? Esto ocurre desde un ayuno reciente, luego de 2 horas de haber comido ya empezamos con la glucogenólisis y ahora tengo glucosa en sangre. Yo les pregunto, ¿y qué va a hacer esa glucosa? ¿A dónde es? ¿A dónde son los únicos tejidos donde va a poder ingresar esa glucosa? ¿Dónde solamente tiene puertas abiertas? Y solamente tiene puertas abiertas en el glóbulo rojo, donde va a ingresar y va a ser glucólisis anaeróbica y va a generar 2 lactatos o ácidos lácticos y va a ingresar al cerebro, donde va a ser glucólisis aeróbicas hasta 2 piruvato. Este va a dar 2 acetil-CoAs, este va a ser ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Acá voy a ganar de 30 a 32 ATPs y acá voy a ganar solamente 2 ATPs. ¿Está? ¿La glucosa puede entrar al tejido adiposo? No, porque está cerrado. ¿Puede entrar al músculo? No, porque está cerrado. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre en el músculo? Ya les digo, el tejido adiposo no puede hacer ningún metabolismo de glúcidos. Sin embargo, el músculo tiene glucógeno y a través de la... A ver, un poquito.
a través de la glucogenolisis, va a generar glucosa. Toda esta glucosa puede generar, en condiciones de actividad física, 2 lactatos haciendo glucólisis, o en situación de reposo, 2 piruvatos que se van a transformar en 2 acetil-CoAs, que van a hacer ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Y acá, si llega a 2 lactato, gana solamente 2 ATP, y acá gana de 30 a 32 ATPs. Esto es lo que puedo hacer como proceso metabólico. Sin embargo, no se olviden que estos lactatos generados por el músculo y generados por el glóbulo rojo van a tener la posibilidad de venir al hígado transformarse en 2 piruvatos dentro del hígado, y esto transformarse en glucosa por la gluconeogénesis. Acuérdense que esto comienza en un ayuno mayor de 6, 8 o 10 horas. De esa manera, el hígado ayuda a la glucogenólisis a liberar glucosa a la sangre para que el cerebro y el glóbulo rojo no se queden sin glucosa. En este punto, se puede formar un ciclo del lactato o de Cori. ¿Y qué quiero decir con que se forme un ciclo del lactato o de Cori? Se puede formar una interrelación metabólica, por ejemplo, entre el glóbulo rojo y el hígado. ¿Y cuál es la interacción metabólica que se va a formar? Fíjense, el glóbulo rojo va a formar lactato, que lo va a tomar el hígado. El hígado, el lactato lo transforma en glucosa, que lo vuelve a tomar el glóbulo rojo. Y así vamos a seguir. El glóbulo rojo de glucosa genera lactato, que lo toma el hígado toma lactato y lo transforma en glucosa para nuevamente enviarlo a la sangre, y que otra vez sea tomado por el glóbulo rojo. Esta misma interrelación, y escúchenme por favor acá, chicos, la puedo tener entre el hígado y el músculo en ayuno y en actividad física. ¿Por qué? Porque cuando el músculo está en actividad física, va a poder expresar el GLUT4 en la membrana gracias a la actividad física, y en ese caso va a poder tomar glucosa para hacer glucólisis. En actividad física y en ayuno, el músculo, además de tomar la glucosa de su glucógeno, también puede tomar glucosa de la sangre porque expone el GLUT4. El ciclo de Cori o del lactato lo puedo observar entre el hígado y el músculo en ayuno en actividad física. ¿Por qué? Porque el músculo en ayuno en actividad física consume la glucosa fabricada por el hígado y genera lactato, y el hígado consume el lactato fabricado por el músculo y genera glucosa, produciendo de esta manera el ciclo del lactato o ciclo de Cori.
El otro ciclo que podemos observar tiene que ver también con el músculo y el hígado. Y recuerden que en un ayuno prolongado, en presencia de cortisol, las proteínas del músculo son degradados a aminoácidos libres, y acá puede surgir la alanina, que es un aminoácido pequeño y por ser hidrosoluble puede escapar del músculo y pasar a sangre. La alanina también puede llegar al hígado. Y partiendo de dos moléculas, dejé de compartir la pantalla, chicos. Partiendo de dos moléculas de alanina, también puedo generar piruvato. Partiendo de dos moléculas de alanina, también puedo generar piruvato. Y observen este metabolismo, que lo voy a llamar ahora, ya no ciclo del lactato, sino ahora lo voy a llamar ciclo de la alanina. Y fíjense, voy a liberar alanina, voy a liberar alanina del músculo, que va a ser tomado por el hígado y se va a transformar en glucosa, y el músculo va a tomar la glucosa liberada por el hígado. A su vez, el músculo libera alanina, que lo toma el hígado, fabrica glucosa, libera glucosa, y el músculo toma la glucosa fabricada por el hígado. De esta manera se forma otro ciclo de interrelación metabólica entre el hígado y el músculo en situación de ayuno, que se llama ciclo de la alanina. Y todo esto ocurre cuando ustedes se colocan en ayuno. Preguntas sobre estos procesos. Acá pueden ver bien qué hace cada tejido, qué procesos metabólicos son exclusivos de la posingesta, qué procesos metabólicos son exclusivos del ayuno y cuáles pueden ocurrir en ambas situaciones metabólicas. Bien. ¿Preguntas sobre lo que acabamos de ver? ¿No? Bueno, chicos, con esto estamos dando por finalizado el metabolismo de glúcidos, ¿sí? Y la segunda clase de esta semana vamos a comenzar a trabajar con metabolismo de lípidos. ¿Está? Ese es el tema de la segunda clase de esta semana. Metabolismo de lípidos. Bueno, chicos, gracias por estar del otro lado. Nos estamos viendo en el próximo teórico de la semana. Hasta luego. Chao.